En un mundo lleno de desafíos, temores y tantas preguntas, a menudo nos encontramos buscando algo que le dé sentido de dirección y propósito a nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido así? La buena noticia es que no estás solo. Dios desea transformar tu vida, convertirla en una nueva, abundante, llena de significado y trascendencia. Acompáñame en esta travesía mientras exploramos verdades eternas que te llevarán a vivir la vida que Dios diseñó para ti. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, saludos, bienvenidos nuevamente a este su podcast Evangelio Práctico. Soy el pastor Ezequiel Rodríguez, quien te saluda y te da la más cordial bienvenida a este podcast. Y si no has comprado todavía mi libro, no lo has adquirido, Verdades Eternas, 21 principios bíblicos que transformarán tu vida, no sé qué estás esperando. Es un libro que bendice y que añade de verdad a tu vida, añade valor, así que adquiérelo en Amazon, adquiérelo. Verdades Eternas, 21 principios bíblicos que transformarán tu vida. Quiero rápido entrar al episodio de esta ocasión. Hace creo que 2 episodios atrás estuvimos hablando de al otro lado, que era cuando Jesús, ¿verdad? Estuvo todo un día dando enseñanzas de este lado del lago y le dice a sus discípulos, crucen ustedes y nos vemos allá, crucen al otro lado. Y las cosas que sucedieron al otro lado, pues ya las explicamos en 2 episodios atrás. Así que, ¿verdad? Ahí sucede la historia del endemoniado gadareno y todo eso, ya lo explicamos. Así que busque ese episodio en el podcast, en esta 5ª temporada que se llama Al Otro Lado. Pero hoy vamos a estar hablando de este lado. Ya hablamos del al otro lado, ahora vamos a hablar de este lado. Y dice Lucas capítulo 8, versos 40 al 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y comienza el pasaje comunicándonos, ¿verdad? Dejándonos saber que cuando Jesús regresó, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y aquí entonces ya tendríamos que preguntarnos de dónde volvía. Jesús, como ya les mencioné, si vamos a los versos anteriores, Jesús regresa de aquel viaje que habíamos hablado en la otra ocasión, ¿verdad? Donde estuvo predicando en el otro lado. Cuando Jesús cruzó al otro lado del lago, a la región de Gadara, y libertó a aquel endemoniado. Pero ahora Jesús regresa de ese viaje y de este lado del lago hay una gran multitud que lo espera con gozo. Bueno, lo esperaban todos con gozo, excepto un hombre. El registro bíblico afirma que todos lo esperaban. Pero no todos necesariamente por las mismas razones, no todos necesariamente por las mismas motivaciones. Hacía 1 o 2 días en este lado del lago Jesús había estado sanando a muchas personas. Jesús estuvo enseñando grandes enseñanzas mediante parábolas, incluso había revivido al hijo de una viuda de la ciudad de Naín. De este lado del lago las cosas habían estado buenísimas hasta que Jesús decidió moverse hacia el otro. Pero ahora cuando regresa, las motivaciones de la gente que lo espera pudieron haber sido muchísimas. Pero una cosa era cierta, todos lo esperaban con gozo. Todos menos uno, al menos. Eso nos da a entender que aún de este lado del lago, donde no hay endemoniados gadarenos, donde nos sentamos plácidamente a escuchar a Jesús hablar, donde crecemos, donde aprendemos, donde nos alimentamos de su palabra con frecuencia, aún en este lado del lago, aunque parezca que todo es gozo y alegría,
también hay situaciones, también hay problemas, también hay tormentas, a lo mejor no en el agua, ¿verdad? Del lago, pero sí en el centro mismo de nuestras almas. De este lado del lago podemos todos venir a la celebración, podemos todos asistir a la congregación, podemos sonreír, pero no significa que la estemos pasando bien. De este lado del lago también hay sufrimiento. De este lado del lago también hay mucho dolor. También la muerte está rodeando o rondando. Pero siempre es una buena decisión, siempre es una decisión acertada esperar en Él. Siempre es una decisión acertada esperar y que toda nuestra confianza esté puesta en el autor y el consumador de nuestra fe, en el autor de la vida, en el médico por excelencia, que sana no solo cualquier enfermedad física, sino que también sana todas las dolencias del alma. Ese dolor, esa frustración, esa rabia, ese odio, ese coraje, esa vergüenza, esa culpa que nos acompañan día a día, aunque somos del grupo de los que esperan en Jesús, pero a lo mejor no con tanto entusiasmo como otros. Aquí nos narra que hubo un hombre, un principal de la sinagoga. O sea que estamos hablando de un rabino de alto rango, de uno, ¿verdad?, que daba órdenes allí en la sinagoga. Sí, de esas mismas sinagogas donde habían expulsado a Jesús en varias ocasiones. Uno de esos principales oficiales, ¿verdad?, estaba dentro de la multitud de los que estaban esperando a Jesús de este lado del lago. Sin embargo, en el rostro de este hombre, lo menos que se dibujaban eran sonrisas. Este hombre estaba allí porque ya no le quedaba ningún otro recurso, ya no podía hacer nada más, ya no tenía a dónde más ir. Su única hija, una niña hermosa de tan solo 12 añitos, tan solo 12 años, estaba grave, muy enferma y solo era cuestión de horas para que muriera. Por eso vemos a este hombre, a este padre que sobresale de la multitud, porque mientras todos los que estaban allí esperaban a Jesús con gozo, este hombre lo esperaba con la última gota de esperanza que le quedaba. Y es preciso entender lo que representaba para este hombre hacer lo que estaba haciendo. Este hombre estaba tirando por el suelo todo lo que enseñó en una ocasión, todo su prestigio, todo lo que lo hacía digno delante del pueblo, todo su respeto como principal de la sinagoga, que no creían que Jesús era el Mesías. Este hombre estaba desesperado por un milagro que salvara a su hija, y allí estaba junto a la multitud que esperaban a Jesús. Estás escuchando Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Este hombre estaba exponiéndose a que la gente lo señalara y se burlaran de él y dijeran, pero ¿cómo es posible si ustedes nos enseñan a nosotros que este hombre este hombre es un falsante, que este hombre es un falso profeta, y ahora tú estás acudiendo a él para que sane a tu hija? Pero un padre en desesperación hace lo que haya que hacer, ¿verdad?, por uno de sus hijos o sus hijas. Versos 41 y 42 dicen que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Nosotros leemos eso, hermano, rápido y no nos detenemos a pensar las implicaciones de esto, que un principal de la sinagoga, de donde habían expulsado a Jesús varias ocasiones, donde no lo reconocían como hijo de Dios, donde no lo reconocían, que un principal viniera al encuentro de Jesús y que se postrara delante de Jesús y que le rogara a Jesús que entrara a su casa. Eso era para paralizar el pueblo completo, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Este hombre se postró delante del maestro, y con él postró su orgullo, con él postró sus títulos, con él postró su grandeza y todo en lo que había sido enseñado, y comenzó a suplicarle a Jesús que por favor entrara a su casa y sanara a su hijita. De este lado del lago hay tanto dolor y sufrimiento como del otro lado.
Acá el sufrimiento huele a religión, a tradiciones, a ceremonias religiosas, mientras que del otro lado huelen a demonios, a herejías, a perversiones. Sin embargo, en ambos lados se sufre cuando no está Jesús presente. Puede haber mucha religión, puede haber mucha reunión, pueden haber muchas actividades y si Jesús no se manifiesta, estamos perdiendo el tiempo. Lo que le da sentido a cada una de las cosas que hacemos es que Jesús se manifieste a través de nosotros en donde quiera que estemos. Si Jesús vive en nosotros, no debe haber desesperanza al lugar donde vayamos, pues a donde sea que nos movamos, Él va con nosotros porque vive en nosotros y debemos dejar entonces que se manifieste a través de nosotros. Este hombre lo arriesgó todo en ese momento definitorio de su vida. Lo cierto es que pasara lo que pasara, la vida de este hombre no iba a ser igual después de ese día. Lucas 8, 49 al 55. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: mira, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Aquí vemos que ocurrió lo que tanto temía este hombre que ocurriera. Este hombre había echado por la borda su vida, su prestigio, sus títulos, su posición, y no había valido la pena aparentemente. Le acababan de informar que su hija había muerto, que ya no molestara más al maestro. La religión y la ciencia le acababan de acertar un duro golpe al alma de aquel papá. Algún médico judío había certificado la muerte de aquella niña, y ahora con los papeles de defunción en la mano, fueron donde el principal de la sinagoga, probablemente con mucho coraje, con mucha ira y con mucho enojo, porque no creían en Jesús como Mesías. Y cuando vieron a su líder tirado en el piso de frente a los pies de Jesús, quizás eso provocó que ahora, con ironía, fueran a darle la noticia. Mira, tú que te rebajaste, tú que no te importó, tú que te rebajaste a implorarle a ese falso profeta, tú que te rebajaste a implorarle a Jesús, ya no hace falta, ya ni siquiera él podrá hacer algo porque la niña ya murió. Mano, qué noticia más brutal, qué noticia más devastadora para Jairo, qué noticia más devastadora para cualquier padre. Pongámonos en los pies de Jairo un momento. O sea, todo estaba perdido. Su hija, su prestigio, su posición en la sinagoga. Y ahora, ¿qué iba a hacer Jairo? Lo había perdido todo en un momento. ¿Alguien ha pasado por eso? Perderlo todo en un instante. Jairo sabía, porque lo acababa de perder, su título, su prestigio, su reconocimiento, su hija. O sea, lo acababa de perder todo. Me encanta porque Jesús no da lugar a dudas ni pierde el tiempo cuando inmediatamente le contesta rápido a los mensajeros de la religión y a los mensajeros de la ciencia. No temas, le dijo al hombre, cree solamente y será salva. No solo te voy a demostrar que soy maestro, sino que te voy a demostrar que soy el Mesías. Y el verso 51 dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y todos lloraban y hacían lamentación por ella, lo cual era perfectamente entendible. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y comenzaron a burlarse de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le dieran de comer. ¡Wow! Mi hermanazo. ¿Qué clase de pasaje? Jesús mismo dio la orden de sacar a todos de allí. Pero Jesús no es el mismo que quiere que todos vengan. Y ahora es el que ordena que saquen a todos. Fíjese eso, Jesús es el mismo que siempre quiere que todos vengan a él, pero ahora en esta ocasión ordena que todos salgan de allí, excepto, ¿verdad?, los discípulos que él escogió y el papá y la mamá de la niña. Hay ocasiones en que los tratos de Dios tienen que ser a solas. Habrá ocasiones en que tendrás tus batallas en lo oscuro de tu habitación, acompañado de ti mismo.
No siempre vas a estar rodeado de personas, pero eso no es una limitación para el Dios que vive en ti. Dios se mueve y se manifiesta en la multitud, donde sanó a una mujer del flujo de sangre, pero también es el Dios que se manifiesta en la soledad de una cárcel o de una habitación de hospital o de un cuarto frío de una casa llena de recuerdos, pero vacía de personas. Así que Dios opera en las grandes multitudes, en los grandes escenarios, cuando hay una manifestación poderosa del poder de Dios y estás rodeado de cientos de personas, pero también Dios hace milagros poderosos. Dios contesta oraciones, Dios sana almas y Dios resucita sueños, resucita promesas, Dios resucita llamados. Ahí en lo oculto, en lo oscuro, donde nadie te ve, donde estás aparentemente solo, donde estás aparentemente sola, allí Dios también es capaz de moverse y de manifestarse. No temas, cree solamente y recuerda que Dios no quiere remendar tu vida. Él quiere darte una vida nueva, abundante, llena de significado y trascendencia. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Queremos saber de ti. Visítanos en nuestra página web www.pastoresequielrodriguez.com. Hasta la próxima y recuerda compartir con alguien este episodio de Evangelio Práctico, el podcast.